Me subí al coche de mi marido y encontré un tubo de lubricante en la guantera. Me quedé callada. En secreto, reemplacé el contenido con pegamento industrial, y lo que sucedió después obligó a los vecinos a llamar a los bomberos. Me alegro de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha viajado. Estaba sentada a la mesa del comedor mirando a mi marido, Javier, que acababa de llegar a casa después de una cena con sus socios de negocios. Entró con una expresión de agotamiento, tiró su chaqueta al sofá, se aflojó la corbata y se dejó caer en la cama sin siquiera molestarse en ducharse. Unos minutos más tarde ya podía oírlo roncar. Me levanté y comencé, en silencio, a recoger el desorden que había dejado en el salón. Su chaqueta, su cartera, su móvil, el viejo portátil. La pantalla de su móvil seguía encendida y se veía un correo electrónico nuevo. Fruncí el ceño. Javier nunca usaba el correo electrónico. Siempre decía, Carmen, esta tecnología es demasiado complicada. Prefiero llamar y asunto arreglado. Y ahora un correo extraño. Estaba ahí, bien visible. Por curiosidad, lo abrí. El mensaje era corto, solo unas pocas palabras. Estuviste increíble esta noche, papá, acompañado de un corazón rojo. Me quedé helada, como si alguien me hubiera dado una bofetada en la cara. ¿Papá? ¿Quién lo llamaba así? ¿Y con ese tono tan familiar? Bajé la pantalla buscando más pistas, pero no había nada, solo una dirección de correo extraña llena de caracteres sin sentido. La inquietud me recorrió como un viento frío que entra por la rendija de una puerta. Miré hacia el dormitorio y vi cómo Javier se daba la vuelta con un ronquido ahogado. Me asusté. De inmediato dejé el móvil en su sitio. Mi corazón martilleaba como el de una ladrona pillada infraganti. Seguí recogiendo. Cogí su ropa sucia para lavarla. Al revisar los bolsillos del pantalón, toqué un trozo de papel doblado. Era la factura de un restaurante elegante en Madrid. Fruncí el ceño. ¿Madrid? Me había dicho que esa noche se reuniría con sus socios en Barcelona. El recibo indicaba 2 personas, una botella de vino caro, platos principales con solomillo y pasta. Intenté recordar cuándo fue la última vez que Javier me había llevado a un lugar así. Quizás hace 10 años, cuando abrí mi primera pastelería, con quien había cenado ahora en Madrid mientras me mentía diciendo que estaba en Barcelona. Saqué mi móvil e hice una foto del recibo y del correo electrónico. No quería creerlo. Pero la intuición de una mujer que lleva 40 años casada nunca se equivoca. Algo estaba pasando y tenía que averiguarlo. Fui al garaje. El coche viejo de Javier todavía estaba caliente y el olor a gasolina flotaba en el aire. Abrí la puerta, encendí una linterna y registré cada rincón del asiento del conductor. Nada inusual, solo unas pocas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Pero cuando metí la mano en la guantera del lado del copiloto sentí algo plástico y resbaladizo. Lo saqué y mi corazón casi se detuvo. Un tubo de lubricante usado con restos secos en el tapón. Me quedé allí, parada en la oscuridad del garaje, mirándolo como si fuera un secreto sucio. Hacía mucho tiempo que no teníamos tanta intimidad. Javier siempre decía que estaba cansado, que la edad le había quitado las ganas. ¿Para qué era este gel entonces? Me quedé como paralizada, pero mantuve la mente fría. Lo dejé en su sitio. Me limpié las manos con una servilleta, como si tuviera miedo de que dejara una mancha. Seguí buscando, esta vez con más cuidado. Debajo del asiento trasero encontré servilletas arrugadas impregnadas de un perfume dulce, que no olía ni a hombre ni a mi suave fragancia de rosas. Este aroma era ajeno, provocativo. Hice fotos de todo, del gel, de las servilletas, como si pudiera capturar el olor en la imagen. Cerré el coche y volví a entrar. Me senté a la mesa del comedor. Mis manos temblaban cuando volví a coger el móvil de Javier. A estas alturas estaba casi segura de que me engañaba. Busqué en sus mensajes, pero solo había chats de trabajo, fríos y secos. El buzón estaba vacío, excepto por el extraño correo electrónico. Miré los enviados y los borradores. Nada. Todo estaba demasiado limpio, sospechosamente limpio, como si hubiera borrado cualquier rastro. A la mañana siguiente, apenas salió el sol y la luz tenue entraba por las cortinas de la ventana, yo ya estaba despierta. Estaba de pie en la cocina y mis manos estaban ocupadas. Preparé un desayuno sencillo:
2 huevos fritos, unas tostadas y una taza de café negro fuerte, como le gustaba a Javier. En toda la noche casi no había pegado ojo. La imagen del tubo de gel, la factura del restaurante y el correo electrónico no se me iban de la cabeza. Javier bajó cansado, con el pelo revuelto y los ojos todavía soñolientos. Se sentó a la mesa, tomó la taza de café, bebió un sorbo y la dejó medio vacía. «Hoy tengo una reunión importante», dijo con voz ronca, sin mirarme a los ojos. «Seguro que llegaré tarde a casa esta noche». Asentí con una sonrisa forzada, aunque por dentro solo quería preguntar, ¿dónde es la reunión? ¿Con quién? ¿Otra vez en Madrid? Pero me contuve y solo respondí, «Está bien, cuídate». Se levantó, me dio una palmadita ligera en el hombro como de costumbre y se fue. La puerta se cerró, dejando la cocina en silencio y a mí con una sospecha que se hacía cada vez más grande. Recogí la mesa, lavé los platos uno a uno, pero mi cabeza era un caos. No podía simplemente quedarme sentada inventando teorías. Necesitaba la verdad, pruebas claras. Cogí mi móvil y busqué el número de la señora García, una vieja amiga que me había ayudado mucho cuando abrí la pastelería. Ella me había hablado hace mucho tiempo de un buen detective privado que se especializaba en descubrir infidelidades. «Carmen, si lo necesitas, te doy el número del señor Moreno. Es muy discreto y fiable», me había dicho entonces. Nunca pensé que llegaría a llamarlo, pero ahora no había otra salida. Con voz temblorosa marqué el número. «Señora García, ¿puede ayudarme a contactar con el señor Moreno? Lo necesito». Ella guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Carmen, ¿qué pasa? ¿Ha hecho algo Javier?», suspiré, ya que no quería dar detalles por teléfono. «Solo necesito saber la verdad. Ayúdeme». La señora García accedió de inmediato. Y solo una hora después recibí un mensaje del señor Moreno, que quería reunirse conmigo para almorzar en una pequeña cafetería cerca del centro. «Señora Carmen, cálmese. Voy a ayudarla», escribió. El mensaje era breve, pero suficiente para darme algo de alivio. Ese mediodía fui a la cafetería, un lugar diminuto con mesas de madera desgastadas y olor a café tostado en el aire. Elegí un rincón apartado donde nadie pudiera verme. El señor Moreno entró, un hombre de mediana edad, bajo y robusto, con una camisa azul claro, sencilla y unos ojos filosóficos que parecían leerlo todo. Le entregué una memoria USB con las fotos que había hecho la noche anterior, el extraño correo electrónico, la factura del restaurante, el tubo de gel y un par de servilletas. «Eso es todo lo que tengo», dije con voz insegura. «No estoy segura, pero creo que mi marido me engaña». El señor Moreno asintió. Miró cada imagen en su móvil y tomó notas cuidadosas en una pequeña libreta. «Señora Carmen, lo entiendo. Voy a seguir al señor Javier esta misma tarde. No se preocupe, le informaré tan pronto como sea posible». Lo miré e intenté contener las lágrimas. «Gracias», dije en voz baja. «Solo quiero saber la verdad, sea la que sea». El señor Moreno asintió con una mirada comprensiva. «Haré lo mejor que pueda. Vaya tranquila y no levante sospechas». Salí de la cafetería y caminé entre la multitud, pero la soledad me envolvía como nunca antes. 40 años de matrimonio. Le había confiado todo a Javier. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría a mi lado en cualquier dificultad, y ahora estaba aquí teniendo que contratar a alguien para seguir a mi propio marido. Por la noche, mientras estaba sentada en la pastelería revisando las facturas de los proveedores, mi móvil vibró. Un mensaje del señor Moreno. Lo abrí con el corazón martilleando. Era una foto. Javier, con su habitual camisa azul claro, entraba en un restaurante elegante cogido de la mano de una mujer. Amplié la imagen y mi corazón pareció detenerse. Era Elena, mi nuera. Llevaba un vestido negro, ajustado, muy maquillada, con los labios de un rojo intenso y el pelo suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita romántica. Me dejé caer en la silla. La mano que sostenía mi móvil temblaba. Elena, ¿cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Javier siempre habían parecido distantes, apenas hablaban entre ellos. El señor Moreno envió más fotos. En una estaban sentados en un rincón apartado, la mesa decorada con velas y flores. Elena se inclinaba hacia él sonriendo y Javier tocaba su copa con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí como si alguien me estuviera apretando el pecho.
En 40 años nunca me había mirado así, ni siquiera cuando éramos jóvenes, cuando yo era la chica de Bilbao con el pelo largo y la sonrisa radiante. Tarde en la noche llegó un video del señor Moreno. Me puse los auriculares, le di a reproducir con las manos tan temblorosas que casi se me cae el móvil. En el video, Elena se inclinaba hacia el oído de Javier y le susurraba algo que le hizo reír a carcajadas. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban a la luz del restaurante. Luego se levantaron, salieron y Javier le abrió la puerta del coche galantemente, como a una amante. Perfecto. Reproduje el video una y otra vez y cada vez era como una puñalada más en mi corazón. Elena, mi nuera, a la que había tratado como a una hija, a la que le había enseñado a hornear el pastel familiar tradicional. Y Javier, el hombre al que dediqué toda mi vida y con el que construí una familia. ¿Qué estaban haciendo a espaldas de Mateo y a mis espaldas? Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB y anoté cada detalle: fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban como en modo automático, pero mi mente era un caos absoluto. No quería creerlo. No podía creer que Javier y Elena fueran capaces de algo así, pero las pruebas estaban ante mí. Me quedé sentada en la pastelería entre las bandejas con dulces deliciosamente aromáticos, pero sentía como todo a mi alrededor se derrumbaba. Recordé los comienzos del negocio, cuando Javier me ayudaba a cargar sacos de harina, cuando reíamos juntos en esa pequeña cocina. Ahora todo parecía un recuerdo lejano. A la mañana siguiente, estaba sentada en la pequeña cocina de la pastelería con la lista de pedidos para un gran hotel del centro de la ciudad en la mano. El olor a harina y vainilla, que siempre me daba tanta paz, se sentía vacío ese día. Apenas firmé la factura de entrega, mi móvil vibró en el bolsillo del delantal. Me limpié las manos y mi corazón se hundió al ver que era un mensaje del detective Moreno. Solo una frase corta. Señora Carmen, le envío más pruebas. Respiré hondo e intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban al abrir el mensaje. Una serie de fotos apareció en la pantalla. En la primera estaba Javier con su habitual camisa gris, saliendo de un despacho de abogados cerca de la plaza central. A su lado, Elena con un vestido de oficina color beige, el pelo recogido en una coleta y unas gafas de sol enormes que cubrían casi toda su cara. Caminaban muy pegados, no como suegro y nuera, sino como una pareja. En la siguiente foto estaban frente a un hotel de 4 estrellas con puertas de cristal brillantes y un letrero dorado. Amplié la imagen desesperadamente buscando una señal que refutara lo que estaba viendo, pero no había nada. Se veían demasiado naturales, demasiado cómodos en la compañía del otro. Entonces apareció un video corto del señor Moreno. Le di a reproducir y mi corazón martilleaba tan fuerte que pensé que estallaría. La grabación era desde lejos, pero lo suficientemente clara como para ver a Javier y a Elena en el balcón del tercer piso del hotel. Él le había puesto el brazo alrededor de la cintura y ella apoyaba la cabeza en su hombro. Su pelo largo se movía suavemente con el viento y, de repente, como una puñalada, vi cómo se besaban rápidamente, sin esconderse, sin ocultarse. Fue un beso corto, pero bastó para quemar la última chispa de esperanza que aún tenía. Reproduje el video cuadro por cuadro, y cada imagen penetraba más profundo en mí. La cortina de la habitación se abrió un poco y apareció Elena corriendo para abrazar a Javier. Su cara radiaba felicidad, como si fuera una chica enamorada. Me hundí en la silla y me aferré al borde de la mesa para no colapsar. El señor Moreno escribió: También han alquilado la habitación desde la tarde. Parece que van a pasar la noche allí. Seguiré observando. Leí el mensaje una y otra vez. Tenía la garganta cerrada, como si me estuvieran estrangulando. Solo unas horas antes, Javier me había escrito: Carmen, no volveré esta noche. Tengo que reunirme con un posible socio comercial del extranjero. Acuéstate temprano. El tono era dulce, atento, como me hablaba desde hace años, pero ahora sabía que solo era una mentira bien elaborada. Posible socio comercial del extranjero. Estaba aquí, en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Abrí el disco duro portátil y guardé cuidadosamente cada foto, cada video. Cada vez que hacía clic en guardar, revisaba la imagen como si quisieran asegurarme de que no estaba soñando.
En el video, la mirada de Javier hacia Elena era tierna. La forma en que le acariciaba el pelo me recordaba a la época de hace más de 30 años, cuando lo hacía conmigo. Éramos jóvenes y yo creía que nuestro amor duraría eternamente. Ahora, al ver esto, solo veía falsedad y traidores desvergonzados. Recordé las celebraciones familiares, cuando todos nos sentábamos alrededor de la mesa. Elena siempre se sentaba lejos de Javier. A veces incluso lo miraba con desagrado. Si él hacía una broma, Mateo bromeaba. «Mamá, creo que Elena no soporta a papá. Siempre lo evita como a la peste». Yo también pensaba eso. Pensaba que no se llevaban bien, que ella solo intentaba encajar en la familia, pero ahora entendía que todo había sido una farsa. Actuaron demasiado bien frente a mí, frente a Mateo, frente a todo el vecindario. Me sentí estúpida. Una esposa ciega, engañada por dos traidores justo delante de los ojos de todos en la calle. La gente seguía con su vida sin saber lo que pasaba en ese balcón del hotel. Pero el señor Moreno había capturado el momento perfecto como un cazador silencioso. Le respondí: «Gracias. Por favor, siga observando. Necesito saberlo todo», respondió brevemente. «Lo haré. Mantenga la calma». Esa noche regresé a la casa que había sido mi hogar con Javier. Abrí el cajón del dormitorio y saqué un sobre grueso. Imprimí todas las pruebas: fotos de Javier y Elena saliendo del despacho de abogados, fotos de ellos entrando al hotel, fotos de ellos en el balcón y cada imagen del vídeo. Las ordené cuidadosamente. Cerré el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, bajo las viejas fotos familiares. Miré la foto en la que estábamos los cuatro: yo, Javier, Mateo y Elena. En la fiesta de cumpleaños de Mateo hace algunos años. Elena sonreía y abrazaba a Mateo con fuerza, mientras Javier estaba a mi lado, con el brazo sobre mi hombro, orgulloso. Ahora, al verlo, solo quería romperlo en pedazos. A la mañana siguiente, cuando todavía no había amanecido, oí como la puerta de entrada se abría suavemente. Javier entró tambaleándose con olor a alcohol. «El socio comercial es demasiado difícil, Carmen», se quejó con voz ronca, los ojos rojos, como si hubiera pasado toda la noche despierto. «Tuve que beber mucho. Estoy muerto de cansancio». Yo estaba de pie en la cocina con un vaso de agua en la mano, viendo su actuación, mientras sentía que alguien frotaba sal en mis heridas. Respondí tranquila, como siempre: «Descansa. Mañana tienes que trabajar». Él asintió. Me dio una palmadita en el hombro como si nada hubiera pasado y se arrastró hasta el dormitorio. Minutos después ya roncaba, profundamente dormido, como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiera ido a un hotel con nuestra propia nuera. Cuando estuve segura de que Javier dormía, mi móvil vibró. Era una llamada del detective Moreno. Su voz era baja, casi un susurro, como si tuviera miedo de que alguien pudiera oírlo. «Señora Carmen, he grabado su conversación en el aparcamiento del hotel. Usé un equipo especial. No se dieron cuenta de nada. Se lo envío de inmediato». Mi corazón latía con fuerza, pero solo respondí: «Gracias, señor Moreno. Envíeme el enlace». Minutos después apareció un archivo de audio en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y le di a reproducir. La voz de Elena fue la primera, fría y ambiciosa. «Papá, date prisa con el contrato falso. Quiero tener ya toda esa cadena de pastelerías. Quiero a la vieja fuera de esta casa». Un golpe en el pecho. Apreté el móvil con fuerza. Luego la voz de Javier, profunda y confiada. «Carmen no sabe nada de estos papeles. Déjamelo a mí. Ella confía mucho en mí». Sentí como si me clavaran un cuchillo en el corazón. No solo me engañaban, también planeaban quitarme todo lo que había construido. La cadena de pastelerías, sudor, lágrimas, noches sin dormir, cada horneada de pan, días en los que conducía por toda la ciudad para entregar pedidos y mantener la reputación. Todo era mío. Javier nunca había metido las manos en la masa. Nunca atendió en el mostrador ni firmó contratos con hoteles. Y ahora, él y Elena querían quitármelo, echarme de la casa que yo había convertido en un hogar. Casi me derrumbo, pero aún tuve la calma de copiar el archivo de audio en la memoria USB, donde guardaba las otras pruebas. Anoté cuidadosamente la hora y el lugar como un intento de mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la pastelería, mi móvil vibró de nuevo.
El señor Moreno envió otra serie de fotos nuevas, tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Javier y Elena estaban sentados en su coche con un grueso montón de papeles delante. Elena tenía un bolígrafo rojo en la mano y marcaba el documento cuidadosamente. Javier, sentado a su lado, asentía y sonreía como si estuviera de acuerdo. El señor Moreno escribió: «He escuchado algo. Parece que quieren usar un contacto en una notaría para hacer la transferencia. Seguiré investigando». Amplié la foto. Veía las letras en el papel, aunque no podía leerlas, pero lo sabía. No eran papeles de trabajo normales. Planeaban robar la obra de mi vida paso a paso. Me senté entre las bandejas con el bollo deliciosamente aromático, pero sentía como si el mundo entero se viniera abajo. Abrí la grabación de audio de nuevo, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra de ellos. Esa maldita desagradecida me llamaba la vieja. Recordé los días en que acababa de llegar a la familia, cuando le enseñé a cocinar arroz, cuando la abracé como a una hija. Pensé que era parte de la familia, que era la mujer que construiría un futuro junto con Mateo, y Javier, el hombre al que amaba desde que era una chica de Bilbao, que me juró estar conmigo hasta el final. Me habían convertido en un chiste, en una tonta que todavía creía en el amor y la familia. Una clienta habitual, la señora Ruiz, que siempre compraba pan para sus nietos, entró. «Carmen, tu pastelería está tan llena últimamente, tu cadena de tiendas está creciendo», dijo riendo con voz cálida. Me forcé a sonreír y respondí: «Gracias, hago lo que puedo». Pero por dentro estaba revuelta. Me preguntaba qué pensaría si supiera la verdad. ¿Me consideraría una mujer fuerte o solo una ilusa engañada por su marido y su nuera? Envolví el pan para la señora Ruiz. La despedí en la puerta y me hundí en la silla con las manos en la cabeza. Quería llorar, pero no salían lágrimas. En su lugar, una ira silenciosa ardía como el fuego de un horno, lista para encenderse en cualquier momento. Esa noche, durante la cena, me senté frente a Javier en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla que le daba a su cara un tono extraño. Comía y hablaba con voz monótona, como si no hubiera pasado nada. «Carmen, esta semana tengo que firmar algunos papeles importantes de la empresa. Quizás tenga que pedirte que los revises. Son complicados». Tomé un trozo de pan, fingí morderlo, pero en mi cabeza solo resonaba la voz de Elena de la grabación. «Papá, date prisa con los contratos falsos». Sabía que me estaba tanteando. Quería arrastrarme a su sucio plan. Le devolví la sonrisa secamente y respondí: «Sí, los miraré más tarde. Ahora estoy cansada». Él asintió. Bebió un sorbo de vino y me miró como si nada. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa se escondía un hombre dispuesto a quitarme todo lo que había construido. Javier bebió más vino. Su cara se puso roja y comenzó a hablar con voz pastosa sobre un cliente difícil que había visto ese día. Yo asentía como si escuchara, pero por dentro quería gritarle: «¿Crees que soy tan estúpida?». Cuando se levantó tambaleándose y se fue al dormitorio, recogí la mesa. Cada movimiento era lento. Reprimía la ira que hervía dentro de mí. Se tiró en la cama, roncó fuerte y dejó las llaves del coche en la mesita de noche, brillando a la luz tenue. Lo miré y sentí cómo mi corazón martilleaba contra mi pecho. Era mi oportunidad. Entré despacio en el dormitorio, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso era como caminar entre el dolor y la determinación. Cogí las llaves, las apreté con fuerza y fui directa al garaje. La noche estaba tranquila. Solo se oían los grillos fuera. Encendí la linterna de mi móvil. La luz débil iluminó el coche viejo de Javier. Abrí la puerta. El olor a gasolina, mezclado con un perfume extraño, todavía flotaba en el aire. Abrí la guantera entre los asientos y allí estaba el tubo de gel con la tapa floja y los restos secos en el borde. Lo tomé en la mano y sentí que sostenía un secreto sucio. Estaba claro que lo habían vuelto a usar, como si fuera la confirmación de que Javier y Elena continuaban su juego secreto. Llevé el tubo de gel a la cocina, lo puse sobre la mesa y me lavé las manos con jabón de limón. Me froté a fondo, como si quisiera borrar cualquier rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no calmó mi ira, pero me ayudó a mantenerme serena. Abrí el cajón de las herramientas y saqué un tubo de pegamento industrial transparente, el mismo que había usado una vez para reparar una silla en la pastelería. Abrí el gel con cuidado, lo rellené gota a gota con el pegamento hasta que estuvo completamente lleno.
Limpié la boquilla, lo agité suavemente para que todo se mezclara y probé un poco. Salía uniformemente, exactamente igual que el gel original. A primera vista nadie notaría la diferencia. Sonreí levemente, aunque por dentro sentía un torbellino. No era un juego, era el primer paso para restaurar la justicia. Volví a poner el tubo en la guantera. Coloqué la alfombrilla y el asiento tal como estaban, como si nadie hubiera tocado nada, antes de cerrar el coche. Abrí el maletero para comprobar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un condón sin usar tirado en un rincón. Mi corazón dio un vuelco, pero ya no estaba sorprendida. Hice fotos con el móvil y las añadí a la creciente colección de pruebas. Cada imagen era una pieza más, un recordatorio de que no podía permitir que Javier y Elena siguieran mintiendo. Cuando volví a casa, dejé las llaves en su sitio junto al despertador de Javier. Cogí un libro viejo y me senté en el sofá del salón. Fingí que leía. La luz tenue caía sobre las páginas, pero yo no leía. Mi cabeza daba vueltas. Pensaba en Mateo, mi hijo, que creía vivir felizmente con Elena sin saber la verdad. ¿Cómo iba a decirle que su mujer y su propio padre nos traicionaban? Pensaba en la cadena de pastelerías, en los 40 años de trabajo y noches sin dormir, en todas las luchas con Javier para defender mi sueño. Él nunca lo había entendido del todo, pero yo confiaba en que me apoyaba. Ahora sabía que solo esperaba el momento para quitármelo todo. Una hora más tarde, Javier se despertó y fue tambaleándose a la cocina a por agua. Vio las llaves en la mesa y no sospechó nada. ¿Aún no te has dormido, Carmen?, preguntó adormilado. Sonreí y respondí, no, leo un poco. Bébete el agua y vuelve a dormir. Él asintió, bebió y volvió al dormitorio, roncando de inmediato. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, que un día me prometió estar conmigo hasta el final, ahora planeaba destruir lo que yo más amaba. Pero no sabía que yo ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la pastelería. Estaba en mi cocina habitual, amasando, preparando pasteles y bollería para un gran pedido de un hotel. Apreté la masa con fuerza para deshacerme de mi ira con cada movimiento. Cuando volví para desayunar, me esforcé por mantener la cara tranquila. Javier ya se había levantado y tenía una taza de café negro en la mano. Le serví huevos y pan y dije tranquilamente, Javier, mañana tengo que viajar a Sevilla para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguro que volveré tarde. ¿Te apañas con la comida? Lo miré por el rabillo del ojo. Él levantó la vista, sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación, sino alivio. ¿Un gran contrato?, preguntó y tomó mi mano con fingida ternura. No te preocupes, ve tranquila, yo me ocupo. Pero esa chispa en sus ojos, esa ligera curvatura de sus labios, como si le hubieran quitado un peso de encima, me atravesó el pecho. Quería que me fuera y yo sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias, llamaré si vuelvo tarde. Bebió otro sorbo de café. Luego se levantó y dijo que tenía que ir temprano a la empresa. Cuando salía por la puerta vi que se había olvidado el móvil en la mesa y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que aparecía era E. Fruncí el ceño. Mi corazón martilleaba. Elena. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el móvil, Javier regresó, lo agarró apresuradamente y apagó la pantalla ante mis ojos. Se me olvidó, murmuró con una sonrisa forzada y se fue. Me quedé allí parada, viendo cómo se cerraba la puerta y sintiéndome como si alguien me hubiera abofeteado. Ni siquiera se molestaba ya en ocultarlo. Ese día trabajé como una máquina, repartiendo pan, firmando facturas, sonriendo a los clientes. Pero mis pensamientos giraban solo en torno a Javier y Elena. No podía permitir que continuaran su farsa a espaldas de Mateo y a las mías. Necesitaba más pruebas. Tenía que escuchar con mis propios oídos lo que decían cuando pensaban que nadie los descubriría. Esa noche fingí estar cansada. Me fui temprano a la cama y le dije a Javier, mañana tengo que levantarme temprano para coger el autobús, así que voy a dormir. Él asintió, me dio una palmadita en el hombro. Descansa, Carmen, cuídate en el viaje. Me acosté, cerré los ojos, pero agucé el oído prestando atención a cada ruido en la casa. Hacia la medianoche, cuando los ronquidos de Javier cesaron, oí cómo se levantaba de la cama sigilosamente. Una tenue luz de móvil brillaba en la oscuridad.
Salió de la habitación con el móvil asumiendo que yo dormía. Me quedé inmóvil, mi corazón martilleaba, luego me senté lentamente y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la cortina gruesa del salón y lo vi de pie en un rincón oscuro cerca de la ventana. Se llevó el móvil al oído y habló en voz baja. Sí, claro. Ven mañana a casa, así no tenemos que ir al hotel. Carmen tiene que viajar por un contrato y volverá tarde. Oí una risita suave al otro lado, la voz dulce de Elena. Qué bien, papá. Por fin tranquilos. Javier rió y respondió. Sí, ven pronto. Te estaré esperando. Yo estaba allí, detrás de la cortina, y sentía como la sangre me hervía en las venas. No solo me engañaban, también querían hacer de mi casa el hogar de mi hijo y el mío. Su punto de encuentro. Asqueroso. Regresé en silencio a la habitación. Abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Mateo, el regalo que le compré en la universidad para grabar las clases. Revisé la batería, puse una nueva y activé la grabación continua. La escondí detrás de la estantería en el dormitorio, junto al cabecero, segura de que grabaría todo. Coloqué el cable con cuidado y lo cubrí con una foto familiar. La foto de nosotros 4 en la boda de Mateo y Elena. Al mirarla, sentí un sabor amargo. La sonrisa de Elena, el abrazo de Javier eran ahora puras mentiras. Antes de volver a la cama, verifiqué de nuevo si la grabadora funcionaba. Coloqué bien el marco de fotos para ocultar el cable. Luego me acosté y fingí dormir. Javier volvió al dormitorio, se tiró en la cama y roncó como si nada hubiera pasado. Yo yacía en la oscuridad con los ojos abiertos, más despierta que nunca. Cogí el despertador y puse la alarma más temprano de lo habitual. Cerré los ojos, pero no para dormir, estaba lista para el siguiente paso de mi plan. Me desperté a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Solo la luz débil de las farolas entraba por la ventana. La casa estaba en silencio, solo se oían los ronquidos constantes de Javier desde el dormitorio. Estaba de pie en la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando fijamente la sartén con aceite que ya había preparado en los fogones. Era el último paso de mi plan. Una simple trampa de humo, pero suficiente para revelar la verdad. Até un hilo fino al encendedor de la cocina. Lo llevé cerca de la ventana y lo sujeté a un objeto pesado. Una vieja lata de café que encontré en el armario. Solo con activarlo a distancia, la llama encendería el aceite, generando un humo negro y denso, suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a los fogones para que el humo pudiera escapar. Luego lo probé una vez. El humo subió rápido formando espirales como una advertencia. Lo apagué de inmediato, revisé todo de nuevo y me aseguré de no dejar rastros que pudieran hacer sospechar a Javier. Me puse un abrigo, cogí mi bolso grande y fingí que me iba de viaje. Antes de irme, entré en el dormitorio y desperté a Javier suavemente. Tengo que irme ya a la estación. Voy a firmar un contrato. Seguro que volveré tarde por la noche. Él abrió los ojos. Su voz era soñolienta. Está bien. Cuídate, Carmen. Llama si necesitas algo. Luego hundió la cara en la almohada y siguió durmiendo. Miré al hombre al que una vez amé y en quien confié. Ahora yacía allí, ajeno a la trampa que le esperaba. Me di la vuelta con el corazón pesado, pero mis piernas me llevaron firmemente hacia la puerta. En lugar de ir a la estación, fui a casa de la señora López, mi vecina y amiga de enfrente. Abrió la puerta y me miró preocupada al verme con la bolsa. «Carmen, ¿qué haces despierta tan temprano? ¿Ha pasado algo?», preguntó cariñosamente. Sonreí forzadamente. «Señora López, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Necesito vigilar nuestra casa». Frunció el ceño, pero no dijo nada más. Me sirvió un café caliente y me puso una silla junto a la ventana. Desde allí podía ver la entrada de mi casa, por donde entrarían Javier y Elena, donde la verdad saldría a la luz. Hacia las 10 de la mañana, un taxi paró frente a la casa. Elena bajó con un vestido ligero de flores y gafas de sol oscuras, como si tuviera miedo de que alguien la reconociera. Javier abrió la puerta, miró apresuradamente a su alrededor y la metió rápido dentro. Apreté la taza con fuerza, mi corazón martilleaba en mi pecho. «Ha llegado el momento», murmuré y encendí en mi móvil la aplicación que estaba conectada a la grabadora oculta en el dormitorio. El sonido comenzó a salir de los auriculares. La risita de Elena, el tintineo de copas, pasos pesados.
Oí la voz profunda de Javier. «Ah, tranquilos. Ya no tenemos que escondernos en un hotel», Elena rió. «Sabes elegir el momento adecuado». La vieja ya se ha ido, ¿verdad? Me mordí los labios y reprimí la ira al escuchar cómo me llamaba la vieja con tanto desprecio. Entonces la cama empezó a chirriar, junto con sonidos que no quería seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije, «Espera un poco más, Carmen, solo un poco más». Unos minutos más tarde, Elena gritó de repente, «¿Qué demonios es esto? Estamos pegados». Su voz era de pánico, casi llorando. Javier gruñó, «Cállate, espera, déjame ver». Sonreí. Toqué mi móvil y activé la trampa de humo a distancia. El hilo tiró fuerte, el fogón se encendió. La sartén con aceite prendió fuego. Un humo negro y denso salió en espirales gruesas por la ventana de la cocina y se extendió fuera como una señal de alarma. La señora López se sobresaltó, miró por la ventana. «Carmen, tu casa se quema». Fingí estar asustada, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Los vecinos comenzaron a correr hacia el patio gritando, «¡La casa de Carmen se quema! ¡Llamad a los bomberos!». Un hombre cerca, el señor Sánchez, sacó rápido su móvil y llamó a los bomberos de la ciudad. Yo estaba allí, con la taza de café apretada en la mano, sin quitar la vista de mi casa. Todo iba según el plan. En mis auriculares, la voz de Elena se volvía cada vez más desesperada. «Javier, haz algo, no puedo moverme». La voz de Javier bramó. «No grites, lo estoy intentando». Pero yo sabía que no podían hacer nada. El pegamento industrial que yo había cambiado ya estaba haciendo efecto, dejándolos atrapados en el momento más humillante. Imaginé la escena, cómo se retorcían, asustados, y una parte de mí se sintió satisfecha. No porque fuera cruel, sino porque me habían obligado a ello. Querían quitarme mi pastelería, mi familia e incluso mi honor. Ahora les haría pagar por ello. Miré por la ventana. El humo se hacía cada vez más denso. Los vecinos se reunían, gritaban con pánico. «¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está Carmen?», preguntó alguien. «Se ha ido de viaje por trabajo». «Eso he oído», respondió otro. La señora López me miró con ojos desconfiados, pero no dijo nada. Solo me apretó suavemente la mano. Sabía que sospechaba algo, pero no tenía que darle explicaciones. La verdad estaba a punto de explotar y yo estaba lista. Solo 10 minutos después sonó la sirena del camión de bomberos al final de la calle como una campana fúnebre. El vehículo rojo llegó a toda velocidad y frenó frente a mi casa. Vi a Mateo saltar del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos. Su cara estaba tensa. Mi hijo gritó con voz firme. «¡Preparaos el equipo! ¡Rápido! ¡Puede que haya gente dentro!». Lo miré y sentí un dolor punzante. Mi hijo, que siempre estaba tan orgulloso de su familia y sus padres, ahora estaba a punto de enfrentarse a la verdad más cruel. Quería correr, abrazarlo y decirle, «Perdóname, Mateo», pero no había otra salida. Me quedé inmóvil, dejé que todo siguiera su curso. El humo de la cocina seguía subiendo denso, haciendo creer a Mateo y a su equipo que había un incendio grave. Mi hijo avanzó con un mazo, rompió la puerta de entrada y el sonido de la madera astillándose resonó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extintores. Oí el alboroto que venía del dormitorio. Los gritos desesperados de Javier, mezclados con los sollozos de Elena. «Haz algo, Javier, no lo aguanto más». Javier gruñía. «Cállate, no grites». Me mordí los labios, apreté el móvil, en el que la aplicación seguía transmitiendo el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, exactamente como yo lo había calculado. Mateo entró en el dormitorio y pude imaginar lo que encontró. A su propio padre y a su mujer desnudos en la cama pegados el uno al otro, con caras marcadas por el dolor y el pánico. Yo no estaba allí, pero en mis auriculares oí cómo la voz de Mateo se quebraba temblando. «¿Qué? ¿Qué es esto?». Un bombero detrás murmuró sorprendido. «¡Dios mío!». Otro no pudo contenerse y rió nerviosamente. Pero de inmediato Mateo gritó. «¡Cerrad la boca!». Sabía que ese grito no solo servía para mantener el orden, sino que también era el último intento de mi hijo por ocultar su dolor. La humillación ya estaba revelada, no solo ante Mateo, sino ante todo el cuerpo de bomberos y todo el vecindario. Un bombero salió corriendo y le gritó a Mateo: «Jefe, el humo está bajo control, solo era un pequeño incendio de aceite, nada grave». Pero Mateo no respondió. Supuse que seguía allí, parado.
paralizado por lo que veían en el dormitorio. Los vecinos comenzaron a reunirse, se agolpaban frente a la puerta, señalaban y cuchicheaban. «¿Qué pasa aquí?» «Son Javier y la nuera», gritó una mujer, con la voz llena de asombro. «Dios mío, ¿cómo pudo pasar eso?», dijo otra. La señora López, que estaba a mi lado, sacó su móvil y comenzó a grabar en silencio, con la cámara apuntando a Javier y a Elena, que se retorcían en la cama con las caras desfiguradas por el dolor. Me miró con ojos llenos de lástima e ira. «Carmen, tú sabías de esto, ¿verdad?». No respondí, solo asentí suavemente sin apartar la vista de la ventana. Mateo salió del dormitorio. Oí el golpe de sus botas en el suelo de madera. A través del auricular oí a Javier gritar con voz ronca. «Echa a todos de aquí. Cierra la puerta, Mateo». Pero ya era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido con miradas de desprecio y un murmullo que sonaba como un coro de vergüenza. Suegro y nuera pillados infraganti. «¡Increíble!», exclamó un hombre. «Pobre Carmen, ¿cómo pudo llegar tan lejos?», suspiró otro. Los bomberos tuvieron que actuar tras un momento de vacilación. Envolvieron sábanas alrededor de Javier y Elena, intentando cubrir los cuerpos pegados, y los sacaron en camillas. Se oían los sollozos de Elena mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor, haced algo, no lo aguanto más». Javier solo murmuraba débilmente. «Que no nos vea nadie». Pero todo el vecindario ya los había visto. Había miradas de asco, risas burlonas y sacudidas de cabeza decepcionadas. Fueron sacados envueltos en una sábana fina en medio del creciente murmullo. ¡Qué vergüenza! Suegro y nuera. ¡Dios mío, qué asco! La multitud seguía reunida en la entrada cuando la ambulancia se fue con la sirena encendida. Entre las voces fuertes se mezclaban risas. «¡Menudo espectáculo!», gritó el señor Sánchez, el vecino ruidoso. «Todavía no se puede creer que haya gente tan desvergonzada». Una señora mayor sacudió la cabeza y le susurró a la mujer de al lado. «Pobre Carmen». Yo estaba parada en medio de la gente y fingía estar sorprendida, como si acabara de llegar corriendo de la estación. Mateo estaba inmóvil en el patio con los brazos caídos y la cara pálida como un muerto. Sus colegas evitaban mirarlo y guardaban su equipo en silencio. Sabía que Mateo no solo estaba conmocionado por ver a su padre y a su mujer en la cama, sino también por la doble traición de las dos personas que más amaba. Quería correr hacia él, abrazarlo y decirle cuánto sentía que tuviera que ver algo así. Pero me contuve y fui detrás de la señora López, que me acompañó en silencio al hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso y esperamos, mientras yo mantenía la expresión preocupada de una esposa, que acababa de enterarse de que su casa se había quemado. Horas más tarde salió un médico con sudor en la frente. Me miró y habló en voz baja. «Señora Carmen, pudimos separarlos. Por suerte no hay daños graves. Solo necesitan pomadas para la piel». Asentí y fingí estar aliviada, mientras mis dedos tocaban a escondidas el bolso donde había ocultado 2 tubos de mostaza espesa que ya había preparado. «Gracias, doctor», dije con voz temblorosa para ocultar mis planes. «¿Puedo verlos?». Él asintió y me llevó al mostrador de enfermería, donde me entregaron 2 tubos de pomada. La enfermera, una chica joven, me miró con compasión. «Señora Carmen, esta situación es muy dura. Lo siento mucho». Asentí con una sonrisa débil y en el momento en que ella se dio la vuelta, cambié los tubos de pomada por los tubos de mostaza en mi bolso. Mis manos se movieron rápida y seguramente, como si lo hubiera practicado cientos de veces en mi cabeza. Entré en la habitación del hospital con un tubo en la mano y fingí estar preocupada. «Javier, Elena, ¿estáis bien?». Elena yacía en la cama con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos, incapaz de mirarme. Javier, todavía pálido, murmuró: «Carmen, yo te lo explicaré». Pero no le dejé seguir hablando. Puse el tubo de mostaza en la mesa junto a la cama y me fui. Minutos después salió un grito desgarrador de la habitación. Elena se cubría la cara y lloraba. «¡Quema! ¡Me quema la piel!». Javier se retorcía en la cama y maldecía. «¿Qué demonios es esto? ¿Quién ha hecho esto?». Todo el pasillo se inquietó. Pacientes y familiares salieron para ver qué pasaba. Una señora mayor le murmuró a su hijo: «Son ellos, la pareja del video de esta mañana en internet. El suegro con la nuera. ¡Qué vergüenza!». Otro añadió: «Se lo merecen». El médico corrió a la habitación, pidió a las enfermeras que limpiaran la piel y aplicaran un neutralizador, pero la humillación de Javier y Elena ya era pública, imparable.
El video de la señora López, grabándolos en la camilla, se difundió por todo el vecindario e incluso en las redes sociales. Yo estaba de pie en el pasillo, escuchaba el murmullo y sentía como si el mundo entero presenciara la caída de estos dos traidores. Cuando la multitud se dispersó, Mateo entró en la habitación con una carpeta gruesa en la mano. Lo había llamado apenas se fue la ambulancia y le pedí que cogiera el sobre con las pruebas que guardaba en el cajón y los 2 papeles de divorcio que había preparado. Me entregó la carpeta con la mirada vacía, sin decir nada. La abrí, saqué los documentos y los puse sobre la mesa frente a Javier y Elena. Los miré directamente a los ojos con voz fría pero firme. Años de matrimonio terminan aquí. Firmad y luego haced lo que queráis, siempre y cuando desaparezcáis de la vida de mi hijo y de la mía. Elena se derrumbó llorando y miró a Mateo. Cariño, perdóname, cometí un error, te lo suplico, perdóname. Pero Mateo solo la miró con una mirada de piedra y se fue sin decir una palabra. Javier intentó agarrar mi mano, su voz temblaba. Carmen, escúchame, yo no quería esto. Me solté y lo interrumpí. No digas nada más, Javier, ¿tú elegiste este camino? Él gritó desesperado. Carmen, por favor. Pero la enfermera entró y advirtió. Guarden silencio. Esto es un hospital. Me di la vuelta sin mirar atrás. En el pasillo vi a Mateo apoyado contra la pared, con la cabeza entre las manos. Me acerqué a él, puse mi mano en su hombro, pero no levantó la cabeza. Mamá, susurró con voz rota. ¿Por qué tenía que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí. Simplemente lo abracé fuerte y compartí su dolor con el mío. En ese momento supe que Javier y Elena lo habían perdido todo. Honor, matrimonio e incluso su sucio plan. Pero Mateo y yo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que con el tiempo encontráramos la paz. Unas semanas después del escándalo, mi pastelería estaba más llena que nunca. La campanita de la puerta sonaba incesantemente. Los clientes venían e iban con sonrisas y cumplidos. Carmen, eres tan fuerte, dijo la señora Ruiz sosteniendo una bolsa con pasteles recién horneados. Todo el vecindario está orgulloso de ti, de cómo has defendido tu negocio familiar en medio de toda esta porquería. Sonreí y le di las gracias. La gente me apoyaba. Me llamaban mujer fuerte, pero solo yo sabía que esa fuerza venía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno en el que había trabajado con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Javier y a Elena, que querían quitármelo todo, pero habían fracasado. Y yo seguía aquí con mi pastelería, con Mateo y con una nueva vida. Mateo se mudó conmigo ese día. No hablaba mucho de lo que había pasado, pero noté el cambio. Ya no era el Mateo alegre y siempre risueño de antes. Sus ojos parecían ahora profundos, como si llevaran una herida que no sanaba. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, dijo la primera noche cuando entró con su maleta. Te ayudaré a llevar la pastelería, a hablar con los clientes, lo que necesites. Lo abracé. Sentí el calor de ese hijo al que había criado y solo asentí sin preguntar nada. Sabía que Mateo necesitaba tiempo y yo también. Cada mañana abríamos la pastelería juntos. Yo preparaba el horno, ordenaba las bandejas y Mateo revisaba las facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. Mamá, el Hotel Sol quiere aumentar el pedido de dulces para la próxima semana. Me gritó desde la caja con voz tranquila, pero sin el brillo de antes. Respondí. De acuerdo. Confirma el pedido. Prepararé más masa. Esos momentos sencillos me daban una paz que no había sentido en años. Ya no había miradas falsas de Javier, ni la voz empalagosa y calculadora de Elena. Solo Mateo y yo cuidábamos de lo que todavía teníamos. Las cenas eran ahora solo cosa de 2. Nos sentábamos frente a frente en la pequeña cocina y comíamos platos sencillos. A veces arroz con judías y pollo, a veces solo pan con café. «Mamá, hazme un pastel el fin de semana», dijo una noche con una leve sonrisa, la primera que veía desde el escándalo. «De acuerdo», respondí aliviada, «pero tú me ayudas a remover el caramelo». Él asintió. Y en ese momento sentí que nos estábamos recuperando lentamente. Empecé a tomarme tiempo para mí misma, algo que en 40 años casi nunca había hecho. Me uní a un club de cocina en el centro cívico, donde mujeres de mi edad intercambiaban recetas y contaban sus historias. «Carmen, haces el mejor pastel del vecindario», dijo una señora riendo cuando llevé una bandeja.
respondí sonriendo. Es un pequeño truco que aprendí en el norte, en Bilbao. También empecé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio con la luz de las vidrieras en mi cara y rezaba. No por Javier o Elena, sino por Mateo, por mí, para que encontráramos la fuerza para seguir adelante. A veces iba a pasear por la plaza del mercado con la señora López. La escuchaba hablar sobre los chismes del vecindario. «¿Sabes?», dijo con un brillo en los ojos, «todos siguen hablando de Javier y Elena, pero dicen que tú eres la que ha ganado». Solo sonreí sin responder. Ganado quizás, pero el precio fue perder a toda mi familia. También Mateo cambió. Se volvió menos callado y empezó a contarme sobre su trabajo como bombero. «Ayer apagamos un incendio en el mercado», dijo una noche durante la cena. «Fue muy peligroso, mamá, pero por suerte nadie resultó herido». Lo escuchaba con el corazón lleno de orgullo. «Cuídate mucho», le advertí con voz temblorosa. «Eres el único que me queda». Mateo me miró con ternura. «No te preocupes, mamá, nunca te dejaré sola». Esas palabras fueron como medicina. Me devolvieron la fe en que, aunque había perdido tanto, todavía tenía a mi hijo, que siempre estaría conmigo. Una tarde, cuando la pastelería estaba llena de clientes, me senté en la caja y observé el ajetreo en la calle. La campanita de la puerta sonaba incesantemente. El aroma a dulces llenaba el aire. Miré las bandejas con pasteles y pan y pensé en todo el camino que había recorrido. Había construido esta pastelería con mis propias manos, desde que era una chica de Bilbao hasta convertirme en una mujer que sabía resistir. Javier y Elena quisieron quitármelo todo, pero no pudieron. Conservé mi pastelería, conservé a Mateo y, lo más importante, me conservé a mí misma. La historia que contamos es ficticia, pero se basa en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar en cuántas madres sufren en silencio en su propia casa. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Callarías para mantener la paz o te atreverías a enfrentarte a todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de otro. Dios siempre bendice y creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, te dejo en la pantalla 2 de las historias más populares del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta aquí.